En la espiritualidad, en el camino espiritual, cuanto más sencillo, mucho mejor y además más eficaz. Lo que ocurre normalmente es que aparecen profesionales, por decirlo así, de la espiritualidad, que se dedican a transmitir la palabra de Dios. Y además aparecen teólogos, filósofos, incluso cabalistas, académicos, que tienden a complicar las cosas. Y lo hacen porque necesitan complicarlas, porque se dan cuenta que la espiritualidad es tan sencilla como hacer el silencio para conectarte con la fuente. Entonces, la espiritualidad es tan sencilla que a las personas que viven profesionalmente de transmitir la palabra de Dios, si dicen esto, se les acaba el trabajo. Porque en realidad solamente necesitas hacer el silencio. Si haces un silencio profundo, si elevas tu estado de conciencia y te conectas con la fuente, no necesitas nada más. Entonces, ¿qué ocurre con estas personas? Teólogos, filósofos, académicos, cabalistas, que tienden a complicar las cosas, no todos, pero sí que pienso que son la gran mayoría, lo hacen para crear teorías con el objeto de sentirse importantes y así diferenciarse del resto. Sin darse cuenta, lo que están haciendo es crear dualidad, porque dicen, yo sé y tú no sabes. Yo sé porque tengo esta teoría y este dogma, y además es revelado por Dios, entonces es la verdad absoluta, y tú, pobre mortal, no tienes acceso a este conocimiento que yo te voy a transmitir. Y además te tienes que colocar en una posición inferior a mí. Y eso es lo que básicamente, digamos, genera el mundo académico religioso espiritual, que se colocan en una posición donde se piensan que tienen la verdad absoluta porque han desarrollado una teoría o varias teorías. Además, son teorías complicadas que son muy difíciles de entender, tienen muchos argumentos que son muy rebuscados y al final los seguidores tienen que aceptar eso como dogma absoluto y es muy difícil rebatir a los creadores de las teorías. Pero si tú vas por el camino sencillo y además eficaz y más directo, simplemente lo que tienes que hacer, lo que hay que hacer es primero poner la intención de conectarte con Dios, con la fuente, querer eliminar la dualidad y darte cuenta que a través del silencio te conectas. Y con eso ya tienes todo lo que necesitas saber. Todo lo demás son apoyos para ir entrenando la mente para que suelte o para soltar la mente. Entonces, si tú, por ejemplo, hay un cuento de un pastor que era analfabeto y estaba rezando a Dios directamente cantando con alegría, ¿no? Tenía un rezo silencioso y a veces también cantaba al Señor. Entonces llegaron unos rabinos y le dijeron, es que estás rezando mal a Dios, porque hay que rezar conforme al texto sagrado, tienes que repetir estas frases, aunque no las entiendas, tienes que hacer estos gestos, estos movimientos mientras estás diciendo las frases y así estás rezando bien. Y entonces el pastor dejó de rezar conforme él quería, que básicamente era cantando y en contacto con la naturaleza y haciendo el silencio. Y no seguía los preceptos, no hacía los ayunos obligatorios, no respetaba el sabbat, o sea, supuestamente era un gran pecador, porque no respetaba las
las reglas que Dios ponía, supuestamente que eran puestas por Dios, aunque en realidad son puestas por instituciones religiosas. Entonces, Dios se presentó a los rabinos en sueños y les dijo: ¿qué habéis hecho? Me encantaba cómo el pastor me rezaba. Entonces, volver donde está y decirle que vuelva a rezarme como antes. Y vosotros aprender esta lección. Y básicamente es la esencia de este vídeo. Que si tú te encuentras con una espiritualidad que se complica, quiere decir, a mi modo de entender, que te estás saliendo de la esencia. Si tú vas simplificando cosas a la hora de realizar prácticas espirituales, que básicamente es eso, conectarte con el silencio o cantar alguna canción si te gusta, o decir alguna oración que realmente te salga del corazón, una oración sencilla, o básicamente agradecer el día o agradecer tu vida. Con esto ya te estás conectando, todo lo demás sobra. Todo lo demás son complicaciones que han hecho instituciones religiosas, profesionales de la espiritualidad y de la religión, para justificar su puesto. Porque, como he comentado, si alguien te dice, eh, mira, haz el silencio, ya no tienes ni que ir a misa, ni tienes que, que confesarte, ni tienes que pedir perdón por los supuestos pecados que estás cometiendo por no seguir las reglas que, que estas instituciones religiosas han inventado. Así que bueno, espero que te guste el vídeo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque cuanto más te simplifiques, también a nivel personal, mucho mejor te van las cosas. Las complicaciones siempre acaban en embrollos, en, en callejones sin salida, precisamente para que se vuelva a lo simple, a la simplificación. Bueno, espero que te haya gustado y puedes comentar tu opinión al respecto si quieres. Muchas gracias.